En pantalla, el amor en Hollywood parece sin esfuerzo. Besos apasionados, miradas que hacen latir el corazón, todo el paquete. Pero detrás de cámaras, a veces es menos felices para siempre, y más, no te acerques demasiado, o alguien va a recibir una bofetada. ¿Por qué algunas de las parejas más románticas del cine apenas se toleran cuando el director grita, ¡corte! ¿Alguna vez te has preguntado cómo las rivalidades en la vida real pueden alimentar esa química magnética y torturada? Quédate, porque algunas de estas historias de amor son más desordenadas que una telenovela en avance rápido. Humphrey Bogart y Audrey Hepburn. Imagina esto, el legendario Bogey, curtido y de lengua afilada, se encuentra con la querida ingenua de Hollywood, Audrey Hepburn, en el soleado set de Sabrina. Pensarías que su romance chispearía tanto dentro como fuera de cámara. En realidad, ni cerca. Humphrey Bogart llegó a la producción ya molesto. Quería que su esposa, Lauren Bacall, fuera elegida como Sabrina, no la de ojos grandes y voz suave Audrey. Así que saludó a su nueva coprotagonista con una frialdad que podría congelar un martini de ginebra. Bogart no solo mantenía su distancia, criticaba abiertamente la actuación de Hepburn, quejándose con cualquiera que lo escuchara de que ella era inexperta y necesitaba demasiadas tomas. Era un profesional de la vieja escuela, sin paciencia para lo que veía como actuación metódica frívola o inocencia ensayada. Bogart se quejaba de que a Audrey había que guiarla en cada escena, y nunca fue tímido para expresar su opinión. Hepburn, mientras tanto, hacía lo posible por mantener las cosas civilizadas, pero ni siquiera su legendaria gracia pudo derretir el gélido comportamiento de Bogey. A eso se sumaba un complicado triángulo amoroso fuera de cámara. Durante el rodaje, Audrey tuvo un romance tumultuoso con su otro coprotagonista, William Holden, lo que dejó a Bogart aún más malhumorado. Él quería que Holden se fuera y tener a Bacall a su lado. No es de extrañar que el set de Sabrina fuera menos champán y caviar, más pullas y egos heridos. Irónicamente, la tensión de la vida real se tradujo en escenas eléctricas que dejaron al público embelesado, demostrando una vez más que el odio y el amor a veces pueden parecer idénticos bajo los reflectores de Hollywood. Al final, Hepburn se fue con una nominación al Oscar y Bogart, como siempre, mantuvo su reputación como el hombre que nunca bajó la guardia, ni siquiera para la magia del cine. Harrison Ford y Sean Young. En Blade Runner, Rick Deckard y Rachel Arden con esa clásica tensión del cine negro, el tipo que hace que los paisajes urbanos empapados de lluvia se sientan eléctricos. Fuera de cámara, sin embargo, Harrison Ford y Sean Young apenas podían soportar estar en la misma habitación y mucho menos en los brazos del otro. Su química era menos calor romántico, más un ambiente laboral hostil. Sean Young, nueva en el juego de Hollywood, estaba asumiendo su primer papel importante. Harrison Ford, ya una estrella de cine consagrada, era un profesional experimentado y, según se informa, no estaba entusiasmado con hacer de niñera. Su relación comenzó fría y rápidamente se deslizó hacia lo ártico. Los rumores volaban por el set de que Ford consideraba a Young demasiado inexperta para un papel tan grande. El director, Ridley Scott, no facilitó las cosas. Según se informa, avivó la animosidad del actor, esperando que la tensión aportara un filo más agudo a sus escenas. Pero nada superó lo que sucedió durante esa infame escena de amor. Los miembros del equipo la llamaron la escena de odio, y con razón. Ford, frustrado con las tomas interminables y la falta de química, supuestamente trató a Young con demasiada brusquedad, empujándola durante una discusión y haciéndola sentir como una extraña. Young, a su vez, encontró imposible romper con la actitud desdeñosa y el profesionalismo brusco de Ford. El set estaba lleno de historias. Young volviendo a casa llorando, Ford desahogándose sobre su coprotagonista y una escena de amor tan incómoda que cobró vida propia entre el equipo. Lo que el público vio fue pasión, pero lo que realmente ardía entre estos dos era resentimiento. Si el romance helado y empapado de lluvia se sentía más como un duelo que como una seducción, ahora sabes por qué. Al estilo clásico de Hollywood, los productores simplemente se encogieron de hombros. Si las cámaras capturaban chispas, ¿a quién le importaba si venían de la ira en lugar del afecto? A veces, el verdadero drama no está en el guión, está en los espacios entre acción y corte. Richard Beymer y Natalie Wood. Nunca lo adivinarías por su icónico dúo en la azotea, pero los amantes desafortunados de West Side Story eran más Sharks y Jets fuera de cámara que Romeo y Julieta. Natalie Wood, la trágica princesa de Hollywood, era legendaria por su belleza y
chicos, mientras que Richard Bomer, interpretando a Tony, era una promesa que solo intentaba sobrevivir en el despiadado set. Juntos, dieron vida a un amor condenado en la pantalla, pero detrás de cámaras, Natalie simplemente no lo soportaba. El chisme nunca dejó de circular sobre esto. Se rumoreaba que Wood tenía una lista de odio en la pared de su camerino y el nombre de Richard Bomer estaba justo en la parte superior. Nadie podía realmente determinar por qué. Tal vez fue una química que se agrió, o la propia torpeza de Bomer, pero el desagrado de Natalie era tan evidente que los miembros del elenco no podían evitar notarlo. Bruce Tamblyn, quien interpretó a Riff, recordó haberle preguntado directamente a Natalie por qué Bomer estaba en la lista. Su respuesta: simplemente no me gusta. Bomer, por su parte, no tenía idea de la lista hasta años después, cuando Tamblyn soltó la bomba casualmente mientras trabajaban en Twin Peaks. Imagina enterarte décadas después de que tu coprotagonista más famosa te detestaba tanto que llevaba un marcador. Es puro surrealismo de Hollywood. Toda esa tensión significaba que las escenas más románticas de la película tenían que lograrse a través de pura determinación profesional. Si Tony y María parecen un poco demasiado soñadores, tal vez sea porque Natalie estaba ocupada imaginándose en cualquier lugar menos al lado de Richard. Sin embargo, de alguna manera, esa corriente de distancia funcionó. El anhelo y la tragedia se sentían reales, incluso si el amor no lo era. A veces, las ilusiones más bonitas vienen con los bordes más afilados. Clark Gable y Vivien Leigh en pantalla. Rhett y Scarlett arden con uno de los romances más icónicos y tempestuosos de Hollywood. Pero fuera de cámara, Clark Gable y Vivien Leigh eran la prueba de que a veces la química legendaria es solo otra forma de decir miseria mutua. Filmar. Lo que el viento se llevó fue tan tormentoso detrás de las cámaras como la guerra civil que se desataba en el fondo. Vivien Leigh, una actriz de teatro inglesa, ganó el codiciado papel de Scarlett O'Hara después de una larga y muy publicitada búsqueda. Clark Gable, el indiscutible rey de Hollywood, estaba menos que encantado de ser arrastrado a la épica. Según se informa, llamó a la producción un dolor en el trasero y se irritaba con el enfoque meticuloso de Leigh hacia la actuación. Leigh era profundamente metódica. A menudo necesitaba múltiples tomas para capturar el matiz correcto, lo que volvía loco a Gable. Él era de una sola toma y listo, una estrella estadounidense de la vieja escuela que encontraba la intensidad emocional de Leigh agotadora y pretenciosa. El infame incendio de Atlanta no fue lo único que ardía. Leigh confesó una vez que la parte más difícil de la filmación no fueron los colapsos emocionales ni las interminables horas. Fue soportar el mal aliento de Gable, que se rumoreaba era el resultado de sus problemas dentales. Mientras tanto, Gable consideraba que el perfeccionismo de Leigh y su agotamiento con el exigente horario eran poco profesionales y, según se informa, se quejaba de ella a cualquiera que quisiera escuchar. Aún así, ninguno dejó que sus quejas personales descarrilaran el espectáculo. El director Victor Fleming mantenía todo bajo control, actuando a menudo como árbitro entre sus estrellas. Leigh, siempre profesional, nunca dejó que sus sentimientos personales se mostraran en cámara. Gable hizo lo que siempre hacía, entregó una actuación tan carismática que el público nunca adivinó cuán poco amor había perdido entre los protagonistas. ¿El resultado? Saltaron chispas, pero no siempre del tipo que uno esperaría. Si la pasión en pantalla en Lo que el viento se llevó se siente un poco demasiado real, es porque a veces todo lo que se necesita es un poco de exasperación de la vida real para encender la pantalla. Marilyn Monroe y Laurence Olivier. La realeza de Hollywood no siempre juega bien, y el set de El Príncipe y la corista fue la prueba. Marilyn Monroe, entonces en la cima de su fama y caos, encontró a su igual en Laurence Olivier, leyenda shakespeariana, director y maniático del control. ¿El resultado? Una comedia romántica legendaria, donde cada risa ocultaba un desprecio genuino. Olivier pensaba que el método de actuación de Monroe y su dependencia de su entrenador eran una pérdida de tiempo. Para él, actuar se trataba de disciplina y técnica, no de emoción y sesiones de terapia. Monroe, por otro lado, ya estaba en terreno inestable, luchando contra la ansiedad, el insomnio y una reputación de ser difícil. El perfeccionismo de Olivier, combinado con su actitud despectiva, la llevó al límite. La criticaba abiertamente frente al equipo, poniendo los ojos en blanco ante sus fallos y llegadas tardías. Cuando Monroe se atascaba en una escena, Olivier ladraba: «Solo sé sexy», como si eso fuera todo lo que se necesitaba. Monroe, sintiéndose atacada y humillada, se retiró aún más en la inseguridad. La tensión se volvió tan densa que los miembros del equipo, Moore and Snashing Dine,
Los miembros bromeaban sobre la necesidad de un árbitro. Cada interacción era una explosión potencial. Monroe salía furiosa del set. Olivier se enfurecía y se quejaba con cualquiera que lo escuchara. Su dinámica se filtró en la película, haciendo de cada intercambio en pantalla un duelo sutil. Irónicamente, toda esa fricción produjo una extraña alquimia. Sus actuaciones brillaron con un encanto incómodo y una tensión maníaca, dándole a la película su toque memorable. Pero una vez que se rodó la escena final, ambas estrellas no podían esperar para poner el océano Atlántico entre ellos. Olivier, más tarde, llamó al rodaje una pesadilla. Juró que nunca volvería a trabajar con él. Al final, su enfrentamiento se convirtió en una leyenda de Hollywood, un caso de estudio de lo que sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible, y ambos olvidan que solo es un trabajo. Joan Crawford y Franchot Tone. En el glamuroso y despiadado mundo de MGM en los años 1930, el romance no siempre era lo que parecía. Toma, The Gorgeous Hussy. El título podría haber descrito a la misma Joan Crawford, una de las estrellas más ambiciosas de Hollywood. Junto a Franchot Tone, el estudio esperaba chispas en pantalla. Obtuvieron fuegos artificiales, pero no del tipo que hace felices a los directores. Fuera de cámara, la dinámica entre Crawford y Tone fue tan dramática como cualquier cosa escrita para la pantalla. A las columnas de chismes les encantaba susurrar que Joan estaba locamente enamorada de Franchot, persiguiéndolo con un enfoque implacable que ni el reportero más curtido podía ignorar. Pero aquí está el giro. Franchot estaba mucho más interesado en reuniones elegantes e intelectuales y en Shakespeare que en el ascenso social de Hollywood. Crawford estaba decidida a conquistarlo, incluso invitándolo a fiestas ruidosas y eventos del estudio solo para mantenerlo cerca. El cortejo finalmente llevó al matrimonio, demostrando que a veces las parejas fuera de la pantalla de Hollywood son tan dramáticas como las películas mismas. Pero eso no significaba que las cosas fueran fáciles en el set. Franchot Tone era un actor con formación clásica, lo que a veces chocaba con el enfoque más pragmático y directo de Crawford hacia el estrellato. Tone pensaba que Joan era demasiado atrevida, demasiado centrada en su imagen. Crawford pensaba que Tone era elitista y distante. Su rivalidad profesional burbujeaba bajo cada línea. Los conocedores del estudio susurraban que la tensión era tan densa que se podía cortar con una espada de utilería. Crawford, que nunca aceptaba ser la segunda, resentía cualquier sugerencia de que Tone era el verdadero actor de la pareja. Mientras tanto, Tone se cansó rápidamente de la constante necesidad de control de Joan. Cuando el matrimonio terminó, también lo hizo cualquier posibilidad de armonía fuera de la pantalla. Pero en el cine, su química conflictiva le dio a The Gorgeous Hussy un toque que pocos romances de los años 1930 podían igualar. A veces, un poco de fricción en la vida real es justo lo que el guionista recetó. Katharine Hepburn y Spencer Tracy eran la pareja dorada del Hollywood clásico en pantalla. Su diálogo chispeaba y el público se enamoró de la idea de Hepburn y Tracy como la pareja perfecta. Pero detrás de los ingenios y la química juguetona, su relación estaba lejos del romance de cuento de hadas que el sistema de estudios quería que creyeras. Katharine Hepburn era audaz, ferozmente independiente y abiertamente intelectual, una aristócrata de Nueva Inglaterra con una lengua afilada y un fuerte sentido de su propio valor. Spencer Tracy era, por el contrario, intensamente reservado, conservador, y luchaba contra demonios personales, incluyendo el alcoholismo y un matrimonio problemático que se negaba a terminar. Aunque su química era legendaria, a lo largo de 9 películas, desde La Mujer del Año hasta Adivina quién viene a cenar, su relación fuera de la pantalla era un polvorín de conflicto y compromiso. Tracy podía ser temperamental, melancólico y retraído, propenso a desaparecer durante días o a presentarse en el set de mal humor. Hepburn, acostumbrada a tener el control, a menudo chocaba con su terquedad y su resentimiento hacia su manera franca de ser. Aunque Hepburn se preocupaba profundamente por Tracy, también se sentía frustrada por sus hábitos autodestructivos y su negativa a comprometerse por completo. En varios rodajes, los miembros del equipo susurraban sobre la tensión. Hepburn a veces presionaba a Tracy para que mostrara más honestidad emocional en las escenas, solo para recibir un silencio absoluto o un comentario mordaz. Sin embargo, lo que el público veía en pantalla, las discusiones, el anhelo, la tensión no resuelta, no era solo actuación. Eran dos personas lidiando con las realidades más complicadas del amor, cada una luchando por mantener la dignidad en un mundo que exigía compromiso. El sistema de estudios presentó la pareja como glamorosa, pero en verdad fue una relación marcada por el dolor, la paciencia y la
obstinada, negativa a rendirse. Así que la próxima vez que los veas peleando en una comedia romántica, recuerda que sus luchas en la vida real hicieron que sus historias de amor en pantalla fueran tanto inolvidables como dolorosamente auténticas. William Powell y Jean Harlow. En teoría, William Powell y Jean Harlow deberían haber sido la pareja ideal de Hollywood, un galán elegante y una bomba rubia platinada, ambos en la cima de su fama. MGM los emparejó para Reckless, esperando un romance deslumbrante. En cambio, lo que obtuvieron fue una lección de lo que sucede cuando el aceite se encuentra con el agua, tanto dentro como fuera de la pantalla. Powell era la personificación del encanto de la vieja escuela, ingenioso, urbano, con un talento para robar cada escena con solo levantar una ceja. Jean Harlow, por su parte, era descarada, impulsiva y siempre ansiosa por romper las reglas, su estrellato impulsado por un carisma crudo y un espíritu rebelde. Sus enfoques hacia la actuación no podrían haber sido más diferentes. Powell preparaba meticulosamente cada línea, mientras que Harlow prefería improvisar y dejar que sus instintos tomaran el control. En el set, estas diferencias rápidamente se convirtieron en fricción. Se dice que Powell encontraba la falta de disciplina y la actitud juguetona de Harlow como una distracción, incluso infantil. Le molestaba su constante improvisación y a veces se negaba a compartir el protagonismo, lo que solo hacía que Harlow se aferrara aún más. Fuera de cámara, las cosas no mejoraron. El sentido del humor de Harlow irritaba a Powell, y las críticas de Powell dejaban a Harlow sintiéndose menospreciada e incomprendida. A pesar del drama, la película logró capturar destellos de verdadera pasión, probablemente porque la tensión era tan genuina. Powell bromeó una vez que su química era el resultado de una irritación mutua. Aunque mantuvieron las cosas lo suficientemente profesionales para terminar la película, ambos juraron no volver a colaborar en el futuro. MGM silenciosamente archivó los planes de reunirlos, optando por actores que al menos pudieran soportar la compañía del otro. Lo que queda es un fascinante retrato de dos estrellas que sacaron lo peor de cada uno, pero también un poco de magia cinematográfica. Reckless sirve como recordatorio. A veces, los romances más memorables de Hollywood en la pantalla se construyen sobre una gran cantidad de exasperación en el mundo real. Gene Kelly y Debbie Reynolds. La lluvia puede haber sido falsa, pero la tensión entre Gene Kelly y Debbie Reynolds en el set de Cantando bajo la lluvia era muy real. Hoy, su colaboración en pantalla se recuerda como pura magia cinematográfica, el tipo que convierte los números musicales en leyenda del cine. Pero para Reynolds, la magia se mezcló con la miseria, y para Kelly fue una prueba de paciencia que a veces se agotaba. Gene Kelly, para el momento de Singing in the Rain, ya era un titán de Hollywood, perfeccionista, visionario creativo y un hombre con una reputación por llevar a sus compañeros de baile al límite. Debbie Reynolds, en contraste, era una adolescente con casi ninguna experiencia profesional en baile, elegida por el estudio por su encanto juvenil y espíritu contagioso. Kelly no quería que ella fuera parte del elenco. Dejó claro que no estaba a la altura del desafío. Desde el primer día fue un maestro exigente, a menudo impaciente, de lengua afilada e implacable si Reynolds se equivocaba en un paso. Reynolds, desesperada por demostrarse a sí misma, dedicó interminables horas de práctica, a veces bailando hasta que sus pies sangraban. Más tarde, describió a Kelly como tanto una inspiración como un tirano, un hombre que podía pasar de la motivación a la crítica helada en un instante. Los miembros del equipo recordaron momentos en que Kelly salía furioso del set, enfurecido por lo que veía como el amateurismo de Reynolds. Reynolds, por su parte, se escondía debajo del piano y lloraba, solo para regresar al set decidida a hacerlo bien. Sin embargo, cuando las cámaras rodaban, cada onza de lucha y tensión se transformaba en electricidad. Sus actuaciones chisporroteaban con verdadera energía, su legendaria rutina de buenos días ocultando todo rastro de golpes tras bastidores, tanto físicos como emocionales. Kelly admitiría a regañadientes que Reynolds tenía agallas, y Reynolds le dio crédito a Kelly por convertirla en una estrella, incluso cuando llamó a Cantando bajo la lluvia. Lo más difícil que he hecho. Fred Astaire y Ginger Rogers. Fred Astaire y Ginger Rogers, el dúo de baile original de Hollywood, se deslizaron a través de 9 películas, deslumbrando al público con pasos que parecían sin esfuerzo. Pero si piensas que su asociación fue todo champán y luz de luna, piénsalo de nuevo. Detrás de esas rutinas elegantes y miradas coquetas había una relación laboral definida por la fricción.
fatiga y la silenciosa batalla por el control creativo. Astaire era un perfeccionista notorio. Ensayaba durante horas, obsesionándose con cada paso, cada ángulo de cámara y cada parte de la coreografía hasta que fuera impecable. Rogers, aunque una bailarina talentosa por derecho propio, nunca recibió el mismo respeto en la maquinaria publicitaria de Hollywood. Mientras Astaire era alabado como un genio, a Rogers a menudo se la trataba como la chica que seguía el ritmo, una etiqueta que la enfurecía. Rogers quería más voz en sus rutinas, más crédito por su arduo trabajo y un descanso del agotador ritmo. La tensión alcanzó su punto máximo en el set de Top Hat. Los pies de Rogers sangraban por las tomas interminables, y Astaire, concentrado al máximo, parecía ajeno a su dolor. Sus jornadas laborales se alargaban, llenas de discusiones sobre todo, desde la elección de vestuario, el famoso vestido de plumas de Rogers que dejaba plumas por todas partes, para disgusto de Astaire, hasta el ritmo de los ensayos. Los miembros del equipo dirían más tarde que el set era un campo minado. Un paso en falso y los ánimos se encendían. Aún así, cuando el director decía acción, los dos se sincronizaban perfectamente, transformando todo ese agotamiento y exasperación en pura magia cinematográfica. Su química no nacía del afecto, sino de la pura y obstinada determinación de superarse mutuamente y tal vez de demostrar algo al mundo. En entrevistas, Rogers solía decir, «Yo hice todo lo que hizo Fred, pero al revés, y con tacones». La frase es una broma, pero también un grito de batalla. A pesar de todas sus batallas tras bambalinas, Astaire y Rogers ofrecieron romance, elegancia y un toque de realismo, dejando al público sin saber nada sobre el baile que realmente importaba, el que ocurría detrás del telón. A veces, las asociaciones más deslumbrantes no se forjan en la amistad, sino en el fuego, y el público, felizmente inconsciente, solo puede disfrutar de la magia. Katharine Hepburn y Humphrey Bogart. En pantalla, el viaje de Katharine Hepburn y Humphrey Bogart por el río en La Reina Africana se siente como una clase magistral de romance de pareja dispareja. Su estricta misionera británica se derrite bajo su encanto rudo. Pero detrás de las escenas, el río no fue lo único que se volvió agitado. La pareja más improbable de Hollywood gastó tanta energía tolerándose mutuamente como sobreviviendo a la selva del Congo. Bogart, la leyenda estadounidense bebedora empedernida y fumadora compulsiva, no tenía paciencia para lo que veía como los modales refinados y el estricto profesionalismo de Hepburn. Hepburn, por otro lado, estaba horrorizada por las travesuras de Bogart en el set, las fiestas nocturnas y su aversión a la higiene. Una vez se jactó de que la ginebra que bebía lo mantenía a salvo de las enfermedades transmitidas por el agua. Ella llevó agua embotellada y un botiquín. Bogart llevó chistes sardónicos y un suministro interminable de cigarrillos. Luego estaba el asunto del clima. Filmar en locación en África no fue un picnic. El calor, la humedad y la disentería acosaron al equipo. Hepburn cayó gravemente enferma. Apenas podía retener la comida. Bogart, milagrosamente, evitó lo peor. Él decía que gracias a todo ese gin. Los dos chocaban por todo. Horarios de ensayo, estilos de actuación, incluso los descansos para almorzar. Bogart, siempre pragmático, prefería improvisar. Hepburn insistía en ensayar las líneas y perfeccionar la puesta en escena. A pesar de sus diferencias, ambos respetaban el talento del otro, y ese respeto a regañadientes se tradujo en una dinámica tan impredecible como el propio río. El director John Huston avivó su rivalidad, sabiendo que electrizaría sus escenas. El resultado, La Reina Africana, se convirtió en un clásico, impulsado por un romance que chispeaba con tensión genuina y frustración del mundo real. Para cuando terminó la película, Bogart tenía un nuevo respeto por la tenacidad de Hepburn y un flamante Oscar además. Hepburn, siempre amable, llamó a Bogart un verdadero profesional si podía soportarlo el tiempo suficiente. A veces, la mejor química en pantalla es simplemente dos profesionales negándose a retroceder. Greer Garson y Walter Pidgeon. Greer Garson y Walter Pidgeon parecían la encarnación de la felicidad conyugal en pantalla, protagonizando como parejas amorosas no en una, sino en 8 películas clásicas de MGM, incluyendo la querida Mrs. Miniver. Su dinámica y tierna química era tan convincente que el público juraba que debían ser amigos cercanos o incluso amantes secretos. Pero detrás de las cámaras, su colaboración era un estudio de caso en cortesía profesional, con énfasis en profesional. Garson era cerebral, intensamente comprometida y enfoque
Abordaba su oficio con una precisión casi académica. Llegaba al set preparada para cada escena, a veces citando a Shakespeare o analizando la motivación del personaje entre tomas. Walter Pidgeon, aunque respetado por su seriedad, era más relajado, un hombre que prefería que sus días de trabajo fueran tranquilos, eficientes y sin drama. El perfeccionismo implacable de Garson irritaba a Pidgeon, especialmente durante los largos días de rodaje. Era conocida por pedir tomas adicionales por los detalles más pequeños, mientras que él estaba contento de seguir avanzando. La tensión hervía, especialmente durante sus escenas más íntimas. Pidgeon encontraba el enfoque de Garson agotador y, a veces, pretencioso. Garson, a su vez, resentía la ocasional falta de entusiasmo de Pidgeon por los ensayos y la preparación. Aunque mantenían las cosas civilizadas, sin llegar a peleas completas, los miembros del equipo a menudo susurraban que fuera del set, los dos apenas interactuaban. Eran educados pero distantes. Cada uno se retiraba a su propio tráiler tan pronto como las cámaras dejaban de grabar. Pero aquí está el truco. Toda esa frialdad le dio a sus matrimonios en pantalla una especie de contención del viejo mundo y emoción en capas. El afecto de sus personajes siempre tenía una corriente subyacente de tensión no expresada. Quizás por eso el drama se sentía tan real. Garson una vez bromeó con un amigo. Lo único por lo que peleamos fue por quién saldría del estudio primero. Pidgeon, siempre el diplomático, simplemente la llamó notable cuando te deja respirar. En Hollywood, no todas las grandes historias de amor se basan en el amor real. A veces es solo respeto mutuo y un toque de impaciencia lo que mantiene las chispas volando, al menos mientras las cámaras están rodando. ¿Quién sabía que tantas historias de amor legendarias estaban alimentadas por disputas reales, miradas sucias y el ocasional colapso fuera de cámara? Así es Hollywood, donde los fuegos artificiales no siempre significan romance. ¿Cuál de estos encuentros hostiles te sorprendió más? ¿O crees que la tensión realmente mejoró las películas? Deja tus teorías más locas o tus parejas incómodas favoritas en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para más drama de Hollywood, que es más jugoso que las propias películas. Después de todo, las mejores historias nunca se desvanecen con los créditos.